Bueno, buenas tardes. Vamos a poner la reunión del día de hoy en manos del Señor para que sea Él el que nos ayude a comprender lo que Él quiere enseñarnos en esta tarde. Señor Dios Padre Celestial, en este momento nos venimos poniendo en tu presencia, Señor, dándote gracias por este día que nos has permitido llegar, Señor. Y dándote gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado para el día de hoy, Señor. Espero que esta enseñanza cale profundamente en el corazón de cada una de mis hermanas y que nos ayude, Señor, a poder mejorar como tú lo decías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a empezar el estudio de los salmos sapiensales de David. Estos salmos se sucedieron en el momento en que David había cometido el adulterio con Betsabé. Los salmos sapiensales son el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143, aparte del Salmo 6, que es el Salmo que hoy vamos a hablar. Entonces, voy a leerles el Salmo en la Biblia Reina Valera y después quiero compartirlo con ustedes en una versión de lenguaje más popular. Dice así: Oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está triste, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sáname por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Estos son los primeros 6 versículos que a mí me corresponde decirles a ustedes, y después otra compañera le va a dar el resto del salmo. Entonces, primero quiero decirles la definición que aparece en el diccionario Vine con respecto a arrepentimiento. Dice así: arrepentimiento es un cambio de corazón o de disposición de mente, un cambio de propósito o de conducta. Sabemos que la desobediencia atrae el castigo, y el castigo por lo general atrae el arrepentimiento, porque cuando somos castigados es cuando nos volvemos al Señor y el corazón se nos contrita y verdaderamente nos arrepentimos. ¿Qué es un salmo penitencial? La palabra penitente significa dolor o congoja por algo que he hecho yo mal. Esto significa que este salmo es uno de los salmos de David, y David, una vez que había cometido su pecado, él había pasado cerca de un año de haber cometido su pecado con Betsabé y no lo había confesado. Entonces vemos cómo él dice que sus huesos están abatidos. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. David también lo sabía. Y como tal, él sabía que si no confesaba su pecado y se arrepentía, iba a llegar la muerte. Tal es así que él le dice al Señor: ten misericordia de mí porque desfallezco. Ya él sabía que estaba a punto de morir. Quiero leerles en la versión que les dije este mismo salmo que dice así: Dios mío, tenme compasión, no me reprendas cuando estés enojado, ni me castigues cuando estés furioso, pues ya no me quedan fuerzas. Devuélveme la salud, pues todo mi cuerpo me tiembla. Dios mío, estoy muy tembloroso. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Vuélvete a mirarme y sálvame. Por tu gran amor te ruego que me salves. En el mundo de los muertos nadie se acuerda de ti. Si dejas que me muera, ya no podré alabarte. David conocía realmente que, como les digo yo siempre, picar el piquete es en la tierra. Nosotros debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador mientras estemos vivos. Una vez que morimos ya no hay nada que hacer. Entonces David era consciente de eso y sabía también que el Señor era muy misericordioso, pero también era un Dios justo, y el Dios justo tiene que cumplir la justicia. Es así como
David en estos 5 o 6 versículos dice que él se siente abatido, él siente que sus huesos están desfalleciendo. Es así como él lo dice en los versículos 3, 6 y 7, dice que hay humillación, dice que hay aborrecimiento del pecado, y que David en estos versículos muestra un corazón contrito hacia el Señor. Sabemos que un corazón contrito el Señor no va a despreciar. Entonces David se da cuenta del gran problema en el que está metido, digamos así, y las consecuencias que tiene que pagar. Entonces él sabe que si el Señor en ese momento lo va a castigar por ser un Dios justo, sin misericordia, va a desfallecer y va a desaparecer de la tierra. Entonces él le pide al Señor que se acuerde de él, pero no con su ira, no con su enojo, para que no vaya él a fallecer. David tenía la confianza en el Señor de que había cometido un error. Entonces dice que él clama al Señor, o sea, David en su corazón está orándole al Señor. Entonces, ¿qué es orar? Orar es expresar con mis palabras algo que tengo en contra de. O sea, en este momento David está orándole al Señor por el problema que él tenía en contra del Señor, porque recordemos que él no solo había adulterado con Betsabé, sino que había mandado matar a su esposo. Entonces el pecado era grande. El Señor sabía que David lo había cometido, porque recordemos que el Señor todo lo sabe, pero David, y así igual que David, nosotros debemos reconocer delante del Señor y diciéndole claramente qué es lo que nosotros hemos cometido. Pues no le voy a decir, Señor, perdóneme por mi pecado. Yo conozco mi pecado. Tengo que decirle, Señor, te fallé en esto y esto, y pequé en esto y esto y esto. El Señor lo sabe, yo no tengo, pero a Él le gusta que nosotros nos reconozcamos como pecadores y que sabemos y confiemos en que solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos el pecado. Nosotros, al igual que David, debemos saber que no estamos exentas, a pesar de ser creyentes, de caer en un pecado. Pero, al igual que lo hizo David, debemos en el momento en que reconocemos el pecado, ya sea porque ha sido un pecado manifiesto o algún pecado oculto, arrepentirnos, confesarlo y apartarnos del pecado. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Al igual que como lo hizo David, nosotros debemos reconocernos como pecadoras. David también aceptó que tenía que pagar un precio por el pecado que él cometió. Al igual que cuando nosotros cometemos un pecado, sabemos que ya el Señor nos perdonó, porque Él ya perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Pero sabemos que al cometer un pecado vamos a tener que pagar el precio por ese pecado. Entonces, igualmente, nosotros debemos pedirle al Señor que no nos castigue en su ira, que sino con su misericordia nos corrija el pecado que hemos hecho. Hay varios personajes en la Biblia que manifiestan esta misma actitud de David. Vemos en Jeremías 10:24, que leo para ustedes en la versión lenguaje actual, que dice así: te pido, está hablando Jeremías, dice, te pido que nos corrijas, pero hazlo con justicia. No nos corrijas mientras estés enojado, pues nos destrozarías por completo. Sabemos por la palabra del Señor que vamos a tener que pagar un precio. Sabemos que el Señor nos perdona, sí, sabemos que el Señor nos perdona. También sabemos que el único pecado que no tiene perdón en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el rechazo a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, cometemos pecado y sabemos que el Señor nos va a corregir. Tenemos que pagar el precio. David sabía que si Dios lo trataba solamente con la justicia y
no con misericordia, iba a ser borrado del mapa, como decimos nosotros, definitivamente iba a desaparecer de la tierra. Entonces nosotros, al igual que lo hace David, tenemos que clamar por esa misericordia del Señor. Sabemos que el Señor es misericordioso, sabemos que el Señor es justo. Entonces Él nos va a dar lo que nosotros nos merecemos por haberle faltado, por esa desobediencia. Sabemos que la mayoría de los pecados que cometemos son por desobediencia. Entonces nosotros debemos ser con el corazón, igual que como lo tuvo David, de clamar al Señor por esa misericordia para que no nos castigue en su ira. David también le pidió al Señor en estos versículos que lo librara de la muerte. ¿Por qué le pide que lo libre de la muerte? Porque él sabía que la paga del pecado era muerte. Entonces David en ese momento sabía que en cualquier momento podía caer fulminado por el Señor. Sin embargo, recordemos que el Señor vio a David con un corazón íntegro con respecto a él, a pesar de esta falta, pero él tenía que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que David pagó en ese momento? La muerte de su hijo. Porque el Señor, esa fue la forma en que castigó el pecado de David. Vemos también que David reconoce que solo los que estamos vivos podemos alabar al Señor. Y así como David lo reconoce, nosotros debemos de ser conscientes que mientras estemos vivos es cuando alabamos al Señor y cuando pedimos perdón de pecados, no una vez que hayamos fallecido, porque mentiras que ningún muerto puede arrepentirse. Dios es muy misericordioso y puede hacer que en el último momento de su vida alguien le predique el Evangelio y pueda confesarlo como Salvador. Eso puede ser, pero no debemos de esperarnos hasta ese momento, porque si no vamos a tener ese momento, no sabemos a dónde va a ser nuestra muerte, digámoslo así. No sabemos si saliendo de aquí nos va a coger un carro y hasta ahí llegamos, o me va a dar un infarto y en este momento, terminado esto, me voy a morir, no sé. Tenemos que estar seguros de que el Señor lo que quiere es que nosotros le confesemos en vida. Y no solo le confesemos, sino que lo alabemos. ¿Cómo alabamos al Señor? Con nuestras obras hacia Él. La mayor obra que podemos hacer para el Señor es presentarle el Evangelio a las personas que no lo conocen. Es presentarle el Evangelio a aquellas personas que sin saberlo van camino al infierno. Dios es un Dios maravilloso y de igual manera actúa en David. Lo restaura y luego lo sana. Dios cambia cuando el ser humano cambia y toma la decisión buena, pero no puede cambiar su actitud hacia el mal cuando el ser humano sigue un camino errado. Aunque las acciones de Dios puedan cambiar, Él siempre permanece fiel a su propia justicia. Lo que les estaba diciendo, cometemos un pecado, tenemos que pagar por ese pecado. Mentiras, si el Señor se olvida del pecado, sí, pero el castigo tiene que caer. El Señor nos va a disciplinar. Dios puede cambiar de parecer, digámoslo así, de sus acciones debido al arrepentimiento que le mostremos y a la intersección que tengamos para con el pecado que hayamos cometido. Entonces es muy importante saber que es muy importante la oración. Es muy importante saber que nosotros debemos día a día hacernos un autojuicio, ver en qué hemos fallado, qué es lo que hemos hecho mal, qué pecados hemos cometido, e inclusive pedir perdón por los pecados que nos son ocultos. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta que estamos cometiendo un pecado, porque tal vez sea una costumbre o muchas cosas que no lo confesamos como pecado, pero debemos de ser conscientes que día a día debemos de hacer ese examen de conciencia y decirle a Dios que nos perdone. Recordemos lo que Dios dice en Hebreos 12:6, que dice, bueno, del 6 al 11 no lo vamos a leer por tiempo, pero dice que el Señor al que ama disciplina. Entonces, si estamos en una disciplina es porque el Señor nos ama. Al igual que lo hacemos los padres, cuando amamos a un hijo lo corregimos. Si no lo amamos, lo dejamos que se escarríe, que se vaya donde Él quiera. Pero porque los amamos, los disciplinamos. Igual es el Señor con nosotros. Hay un versículo muy bonito en 1 Corintios 11:32 que les voy a leer, que dice: somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
O sea, el Señor nos va a castigar, no porque le guste causarnos daño o causarnos angustia, alguna cosa, sino porque Él no quiere que seamos condenados al igual que es condenado el mundo. Para concluir, yo quiero dejarles esta frase que dice: al igual que David, cuando reconoció su pecado, lo confesó y se apartó de él, nosotras debemos, en el momento en que nos damos cuenta del pecado, confesarlo y apartarnos de él. Eso es lo que al Señor le agrada. Recordemos que la palabra dice que un corazón contrito el Señor no va a despreciar. Entonces, de igual manera, nosotros, una vez que reconocemos que hemos tenido un pecado, nos apartamos de él y lo confesamos. No es que vamos a entrar en el círculo vicioso de perdón y otra vez y perdón y otra vez, porque eso tampoco le agrada al Señor. No es que no nos vaya a perdonar, pero tenemos que pedirle al Señor que nos limpie verdaderamente nuestro corazón para verdaderamente no volver a caer en el mismo pecado. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te ruego que estos versículos que nos has dado de este Salmo de David calen profundamente en el corazón de cada una de nosotras las mujeres, Señor, y que podamos día a día hacernos este autojuicio para comprender en qué te estamos fallando, Señor, y para saber, Padre Celestial, que día a día cometemos pecado, porque mientras estemos en esta carne, Señor, vamos a seguir pecando, aún seamos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.